apóstol empieza a hablar de las experiencias que había tenido como apóstol, pero en el versículo 7 leemos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este pasaje, Pablo está hablando de las revelaciones, pero dice que para que esa grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, decía Pablo, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para mantener humilde al apóstol Pablo, debido a todo lo que él había experimentado, a todas las revelaciones, a todo lo que él conocía, lo que había visto. Pero para que eso no lo llevara a gloriarse, a exaltarse, a ponerse orgulloso, el Señor permite un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que lo abofetee, dice, para que lo mantenga humilde. Algunos creen que cuando Pablo empezaba a hablar, algunos estudiosos de la Biblia creen que cuando Pablo empezaba a hablar de todo eso, venía sobre él una especie de temblor y eso le hacía reaccionar. Otros creen que le salía algo en el rostro. Otros creen que empezaba a fallarle la vista. Sin embargo, sea lo que fuere, era algo en su carne que le hacía mantenerse humilde. ¿Cuántas veces en la vida de un cristiano el Señor ha permitido una enfermedad para que ese orgullo, para pulirnos y que ese orgullo se vaya y nosotros podamos mantenernos humildes? Muchas veces cuando la persona está sana, está en bienestar y se olvida de Dios, no lo busca, no ora, no habla con Él, entonces Dios permite una situación, en muchas ocasiones permite una enfermedad, y cuando esa enfermedad llega a la vida, estamos de rodillas, estamos buscando a Dios, estamos buscando de Él, porque Dios quiere mantenernos humildes. Muchas veces Dios permite la enfermedad en la vida de un cristiano para mantenernos humildes. Aquí el apóstol dice que ya había rogado 3 veces que el Señor se lo quitara. Es decir, Pablo pareciera ser que oraba una sola vez y la gente sanaba, las peticiones le eran contestadas. Pero acá dice: he orado 3 veces o he rogado 3 veces. Pero el Señor le había contestado: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros enfrentamos enfermedad, comúnmente buscamos al Señor y nos recuerda la enfermedad lo débiles que somos sin la protección de nuestro Señor. Muchas veces también la enfermedad viene a la vida de un cristiano, viene a la vida de las personas por castigo de Dios. Viene a la vida de las personas por castigo de Dios. Tenemos el caso de Números capítulo 12, verso 8 al 15, y miramos aquí un claro ejemplo de que Dios castiga muchas veces con enfermedad. Números capítulo 12, verso 8 al 15. Aquí nos habla acerca de Moisés y de que su hermana María y su hermano Aarón murmuraron en contra de él. Leamos Números capítulo 12, verso 8 al 15.
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. En este pasaje miramos que María y Aarón murmuraron en contra de Moisés a causa de su esposa. Pero aquí aprendemos que Dios respalda a sus siervos, que Dios respalda a sus ministros. Y a Dios le molestó sobremanera que hubieran murmurado en contra de Moisés. Y a causa de eso, María, la hermana de Moisés, resultó enferma con lepra. Y tuvo que ser sacada del campamento durante 7 días. Pero miramos que Moisés, el siervo de Dios, el ministro de Dios, intercede por ella ante Dios. Y Dios dice que la saquen 7 días antes de ser sanada. Muchas personas, muchos cristianos están enfermos porque han murmurado en contra de siervos de Dios. Muchas personas están enfermas o están enfrentando enfermedad porque la mesa, su comedor, lo usan para criticar al pastor, para criticar al anciano, para criticar al diácono, para criticar a los siervos de Dios, para murmurar en contra de los siervos de Dios. Pero Dios respalda a sus siervos. Así que tú debes de tener mucho cuidado a la hora de hablar de un siervo de Dios, porque puede ser causa de una enfermedad. Puede haber venido alguna enfermedad a tu vida a causa de haber murmurado o criticado al siervo de Dios. Por eso, a la hora de que tú enfrentes una enfermedad, debes de hacer un análisis y ver si hay pecado no confesado, ver si es porque hubo algún descuido humanamente hablando, o si Dios quiere tratar contigo y mantenerte humilde, o si Dios te está castigando porque has murmurado en contra de un siervo de Dios. Pero muchas de las enfermedades también vienen a la vida del ser humano sin que alguien haya cometido pecado, sin que alguien haya murmurado en contra de un siervo de Dios, sin que haya la presencia de un espíritu inmundo, sino que muchas de las enfermedades vienen a la vida de las personas porque Dios se va a manifestar con poder. Para que Dios se manifieste con poder. Quisiera que fuéramos a San Juan capítulo 9 y vamos a leer del verso 1 al 4. San Juan capítulo 9, verso 1 al 4. Y vamos a ver acerca de un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En este pasaje miramos
que los discípulos ven a este ciego de nacimiento y le preguntan: Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego o para que esté ciego? Y Jesús le dice: no es que haya pecado este ni que hayan pecado sus padres, sino que es para que se manifiesten las obras de Dios, porque Él lo iba a sanar. Y muchas veces Dios permite la enfermedad porque Él va a manifestar un milagro en tu vida, porque Él va a hacer una sanidad gloriosa en tu vida y va a ser un testimonio para todas las demás personas. Muchas veces la enfermedad viene a la vida de una persona porque Dios tiene un plan sanador, porque Dios tiene un plan de hacer un milagro extraordinario en tu vida. Otra de las razones por las que viene enfermedad a la vida de una persona muchas veces es porque de otra manera no pudiera experimentar la sanidad de Dios. Es decir, si no se ha padecido enfermedad, no se puede experimentar la sanidad divina y también la consolación de Dios. Miremos 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 6 y vamos a ver por qué muchas veces viene enfermedad a la vida de una persona. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En este pasaje se habla de que nosotros somos consolados para poder consolar a otros. Y que lo que nosotros enfrentamos muchas veces es porque Dios quiere que nosotros lo padezcamos, que nosotros experimentemos eso, para que después nosotros, de haber recibido la consolación de Dios, haber recibido la sanidad de Dios, podamos llevar consolación a otra persona, podamos llevar ayuda a otra persona, podamos comprender a otra persona. Cuando nosotros enfrentamos enfermedad y recibimos sanidad de Dios, cuando nosotros pasamos un tiempo de enfermedad y luego el Señor hace la sanidad, ya sea a través de médico o a través de una sanidad divina, nosotros podemos llegar con aquella otra persona que está enfrentando, que está pasando por ese tiempo y decirle: mira, no tengas pena, Dios está con vos. Yo pasé esto, Dios fue mi refugio, Dios me consoló y de esa misma manera lo va a hacer contigo. Así que muchas veces Dios nos permite experimentar enfermedad para poder comprender a otros. Muchas de las enfermedades también vienen a la vida del ser humano por las emociones exageradas. Muchas enfermedades vienen al ser humano por exageración de emociones. A veces nos enojamos tanto que nos da un derrame. Nos enojamos tanto que nos salen cálculos en los riñones, se nos arruina el hígado. Tenemos odio. A veces nos preocupamos tanto que se nos arruina el sistema nervioso. Nos preocupamos tanto, nos angustiamos tanto que nos puede dar un infarto. Muchas de las enfermedades están relacionadas por las emociones exageradas, por el afán, por la preocupación, por preocuparnos por el día de mañana. Y la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4, y lo vamos a leer,
y verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no quiere que nosotros exageremos en nuestras emociones, que nos enojemos sobremanera o que nos preocupemos demasiado, sino que Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él y que le contemos lo que nos está pasando, que le contemos nuestros problemas, que lleguemos delante de Él y que descarguemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere que nosotros lleguemos y desahoguemos todo eso que nos está afligiendo y que le contemos y que hablemos con Él. Y luego la paz de Dios, que es sobrenaturalmente, que sobrepasa todo entendimiento, viene y protege nuestro corazón, protege nuestra mente, nos llena de paz, nos hace estar confiados. Pero muchas personas están enfrentando enfermedad debido a la exageración de emociones. Son diferentes las causas por las que puede venir enfermedad a la vida de un ser humano. Pero ahora, ¿cómo puedo discernir la causa de la enfermedad que yo tengo? La causa de la enfermedad que estoy enfrentando. Uno, por la guía del Espíritu Santo. Pasa tiempo en oración. Lo que primero se debe de hacer en una enfermedad es buscar a Dios en oración. Yo no estoy diciendo que en la vida de los cristianos no va a llegar la enfermedad. Estoy diciendo que en el momento de llegar la enfermedad a la vida de un cristiano, uno debe de buscar en oración al Señor, pedir discernimiento. ¿Por qué esa enfermedad? ¿Qué es lo que está causando esa enfermedad en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Buscar la sanidad en oración. También debemos de leer la palabra del Señor, porque ahí nos va a orientar y nos puede orientar a saber cómo lidiar con esa enfermedad. ¿Qué es lo que quiere el Señor al permitir la enfermedad en nuestra vida? Podemos buscar a siervos de Dios que oren por nosotros, que nos dirijan y que nos orienten acerca de por qué esa enfermedad. Hemos tenido el privilegio de orar por muchas personas que han estado enfrentando sanidad y el Espíritu Santo nos ha guiado y dice: esto y esto y esto tienes que hacer para ser sano. Muchas veces la guianza del Espíritu Santo se consigue a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del consejo y de la oración de siervos de Dios. ¿Cómo puedo discernir la causa de la enfermedad que estoy enfrentando? Por las circunstancias que me rodean, por las circunstancias que enfrento. ¿Desde cuándo empezó esa enfermedad? ¿Cómo fue que se originó esa enfermedad? ¿Qué hice yo antes de que esa enfermedad apareciera? Y empezar a ver las circunstancias que me rodean para ver si fue un pecado, para ver si fue después de una santa cena que yo comí indignamente la cena del Señor. ¿Para qué? Ver las circunstancias. Santiago capítulo 1 verso 5 dice que si alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Nosotros debemos de pedir la sabiduría a Dios. ¿Qué hacer en medio de la enfermedad? ¿Debo de buscar a alguien para que ore por mí? ¿Debo de buscar la sanidad? ¿Debo de buscarla yo mismo en oración? ¿Debo de ayunar? ¿Qué debo de hacer? ¿Buscar sabiduría de Dios? ¿O es que Dios quiere que yo pase esa enfermedad y que dé testimonio que en medio de esa enfermedad se puede mantener el gozo y la paz de Dios?
¿Cómo puedo discernir la causa de la enfermedad? Haciendo un autoexamen, examinándome. ¿Hay algún pecado oculto? ¿Desobedecí al Señor en algo? ¿He murmurado en contra de algún pastor o siervo del Señor? Y las respuestas a estas preguntas, lo que tú puedas observar después de hacer este análisis, el Señor te va a guiar a determinar la causa. Pero para finalizar, yo te quiero decir algo. No importa la enfermedad que tú estés enfrentando o estés pasando, el Señor está al control. Y no importa la causa. Si es un pecado no confesado, confiesa el pecado y el Señor te sana. Si es a causa de una murmuración en contra de un siervo de Dios que tú estás enfrentando enfermedad, pide perdón y el Señor te sana. Y ve con ese siervo para que él ore e interceda por ti y esa enfermedad es sanada. Si es a causa de un espíritu inmundo porque tú abriste una puerta, ve con un siervo de Dios, ve con tu pastor, con un anciano que reprenda ese espíritu inmundo y esa enfermedad es sanada. Si es una enfermedad a causa de porque somos humanos y nos enfermamos, ve con un médico y el Señor a través de la medicina puede sanarte o directamente Él puede hacer un milagro también divinamente y sanarte. No importa la causa de la enfermedad. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él puede sanarte. La palabra del Señor dice que Jehová es tu sanador. Que Él llevó consigo en sí, cargó con Él las enfermedades para que nosotros pudiéramos ser sanos. Así que debes de acudir al Señor. Debes de buscar al Señor. A menos de que el Señor tenga el propósito de que tú seas un testimonio que en medio de la enfermedad se puede tener gozo, o de que el Señor haya determinado que a través de una enfermedad vas a morir. El Señor sana cualquier enfermedad, porque la voluntad de Él es sanar. Dice la palabra del Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que yo no sé si estás enfrentando alguna enfermedad, se llame como se llame, pero yo te invito en estos momentos a que reflexiones sobre tu vida, Tal vez esa enfermedad está ahí porque el Señor quiere que tú vuelvas a Él. El Señor permitió esa enfermedad, no la puso Él, sino que la permitió para que tú reacciones y vuelvas a Él y le busques. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por sanidad. Y yo creo que Dios va a hacer muchos milagros. Si tú crees conmigo, si tú crees en el poder sanador de Dios, pon tu mano allí en el televisor. Ponte de rodillas y clama conmigo al Señor y vamos a orar para que esas enfermedades sean sanadas en el nombre del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tal como dice tu palabra, orad unos por otros para que seáis sanados y que la oración eficaz del justo puede mucho. También dice tu palabra que tú eres Jehová nuestro sanador. En el nombre de Cristo Jesús, vengo orando por aquella enfermedad, por aquella persona que está enfrentando enfermedad. Y en el nombre de Cristo Jesús, vengo reprendiendo toda enfermedad en el cuerpo y en la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga que ve este programa. Y en el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera de su vida todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu inmundo que esté causando enfermedad, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y venimos orando por aquel que está enfrentando dolor de cabeza insoportable, en el nombre de Cristo Jesús. Por aquel que padece migraña, en el nombre de Cristo Jesús, que esa migraña sea sanada en el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, por aquel que está enfermo de los riñones, en el nombre de Cristo Jesús, que sea sanado. En el nombre de Cristo Jesús. Por toda enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, se llame como se llame. Declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos por aquella persona que tiene problemas en su vista, en sus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, que sean sanados y que pueda ver en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Reprendemos toda enfermedad en tu nombre. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en tu nombre. Y sabemos que tenemos lo que hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amigo, yo termino con esto. En una ocasión le pregunté a un doctor, ¿cuál es la enfermedad más grave que tiene el hombre? Y el doctor orgullosamente se quedó viendo y se sonrió y me dijo, el SIDA. Y yo le dije que no era eso. Se me quedó viendo y le digo, la enfermedad más grave que padece la humanidad se llama pecado. Y solo hay una medicina para esa enfermedad y es la sangre de Cristo. Es recibir al Señor Jesús, porque Él es el único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiarte de esa enfermedad que se llama pecado. Así que en esta noche, si tú quieres ser sano de esa enfermedad llamada pecado, ora conmigo y pide que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Repite conmigo, Señor Jesús, vengo delante de ti, declarándome pecador, declarándome enfermo de pecado, pero vengo delante de ti, que eres el médico por excelencia, pidiendo que limpies mi vida de ese pecado. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y permito que tú entres en mi vida y que la sanes por completo, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, si el Señor hizo un milagro en tu vida, me gustaría que lo compartieras con nosotros. Puedes escribir al correo cristoesnuestrapaz@hotmail.com o puedes buscarnos en Facebook, Cristo Nuestra Paz. O también puedes llamar al teléfono que aparece en tu pantalla. Será para nosotros un gusto saber de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te esperamos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga.